Muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias, doctor, también. Bueno, vamos a dar continuidad el día de hoy al ciclo de seminarios ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Hacemos este seminario mes con mes para conocer qué tipo de investigaciones se llevan a cabo sobre cambio climático en diferentes institutos y centros de nuestra universidad. Hoy vamos a dar continuidad al módulo 30 dedicado al Instituto de Ecología. Hoy presenta el doctor Julio Campo Alves. ¿Los bosques tropicales son sensibles, resilientes o resistentes a la sequía? Evidencias de un sistema modelo. Y bueno, les presento al doctor Julio. Julio Campo es investigador consolidado del Instituto de Ecología de la UNAM. Sus intereses científicos se centran en el cambio ambiental global, centrándose en el disturbio y la dinámica de los ecosistemas terrestres, la ecología de la restauración y el uso del suelo, el ciclo de nutrientes y la producción de alimentos. Es miembro del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología de México y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Además, es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Física y Química Ambiental. Y bueno, al final tendremos 15 minutitos de preguntas. Siéntanse libres de comentar en el chat y pues le cedemos la palabra, doctor. Muchas gracias. Buenos días para todos. ¿Sí? Agradezco la invitación que ha hecho el programa para que participara y quisiera compartirle algunas reflexiones que surgen en términos de los estudios que venimos realizando en Yucatán desde el año 1997. También quisiera aprovechar, como pueden ver en la lámina que se está proyectando a la derecha, a invitarlos a integrarse como miembros a la Sociedad Iberoamericana de Física y Química Ambiental, ¿sí? Para lo cual pueden contactar al tesorero ingresando a la página, ¿sí?, de esta sociedad, o a su defecto pueden hacerlo por correo electrónico conmigo y yo los dirijo para que vean con el tesorero la inscripción, ¿sí? Y el secretario, ¿sí? Cuando hablo con el tesorero, por favor, no se asusten, ¿sí? La cuota de recuperación es muy pequeña, no recuerdo ahora si es de 10 euros, una cosa así. O sea, estamos hablando como de 200 pesos, ¿sí?, para inscribirse como miembro, ¿sí? Bueno, dicho esto, paso a, bueno, el cambio climático, ¿sí?, es uno de los componentes, de numerosos componentes del sistema Tierra, ¿sí?, que están siendo modificados, ¿sí? Eh, y estos registros de modificaciones, ¿sí?, se asocian generalmente con las actividades humanas. Stephen y colaboradores en 2015 publicaron, ¿sí?, una propuesta, ¿sí?, muy provocadora, si quieren decir, donde sostenían de que, bueno, sostienen, donde el sistema Tierra tiene, ¿sí?, en estos diferentes componentes, que incluye la integridad biológica, el uso de la tierra, el uso del agua, los ciclos biogeoquímicos globales, ¿sí?, la acidificación del océano, ¿sí?, características atmosféricas, ¿sí?, y el cambio climático. Y la propuesta es provocadora porque sostiene que el sistema Tierra tiene la capacidad de autogestionarse dentro de ciertos límites, ¿sí?, pues, donde se mantendría estable en su funcionamiento, ¿sí?, y que luego de pasado estos límites entraría en un área donde supera las propiedades intrínsecas del sistema Tierra para autorregularse.
Como pueden darse cuenta, en el caso de cambio climático, esa es la propuesta, ¿sí? Habríamos superado, ¿sí?, la capacidad natural del sistema Tierra de autorregularse en términos del clima, ¿sí? Y esto nos lleva a incertidumbres, ¿sí? Y en parte esta investigación, que corresponde a la charla que les voy a compartir el día de hoy, trata de ver algunas evidencias respecto a las respuestas de los bosques tropicales en una región de México, ¿sí?, a una variación en la cantidad de lluvia anual. Como ustedes saben, hay que el marco de los cambios en el clima, sí, tenemos dos evidencias que me gustaría compartir con ustedes. Una es la propuesta del paradigma de Greaver, publicada en Nature Geoscience en 2014, donde dice que las regiones secas se vuelven más secas, ¿sí?, aquí representadas en el panel inferior por los colores, ¿sí?, de rojos y cafés, ¿sí?, y las regiones húmedas se vuelven más húmedas representadas con los colores azules, ¿sí? Entonces, como pueden darse cuenta, ¿sí?, hay regiones que se van a volver más húmedas, como en la Amazonía, pero hay regiones de México que ya son secas y se vuelven más secas, al igual que regiones del África, también en China y en parte en la India. Es decir, en prácticamente todos los continentes, a excepción donde hay en Australia pocos sectores, pero también sectores sensibles a un incremento o intensificación de la sequía. Entonces, Chadwick y colaboradores en 2016 publican en Nature Climate Change, ¿sí?, la evidencia, ¿sí?, que generan los modelos, ¿sí?, que para el 2100, ¿sí?, las regiones tropicales se volverían en gran parte más secas, ¿sí? Entonces, este es el escenario que nos toca, ¿sí?, enfrentar, ¿sí?, de un incremento de la sequía en las regiones tropicales. ¿Por qué nos interesa tanto el énfasis en el trópico? Aquí tienen una imagen reciente de la productividad, ¿sí? Es una imagen satelital que vendría a ser como un indicador de la biomasa fotosintética, ¿sí?, o verdosidad de la vegetación, y vemos que la productividad, ¿sí?, se concentra en regiones tropicales. Es más, cuando le ponemos números a esta situación, vemos que la captura de dióxido de carbono por parte de los ecosistemas forestales tropicales es significativamente alta, a tal grado que su participación en los ciclos globales del carbono y también del nitrógeno es desproporcionada, ¿sí? ¿Por qué me gusta utilizar el término desproporcionada? Porque si vemos los bosques tropicales ocupan alrededor del 11% de la superficie terrestre, pero son responsables del 40% de la productividad terrestre, ¿sí? Almacenan la cuarta parte del carbono en plantas, ¿sí?, fijan más de las tres cuartas partes del nitrógeno que se fija en la superficie terrestre libre de hielos, y son responsables del 50% de las emisiones de óxido nitroso, un potente gas con efecto invernadero.
Entonces, ¿qué va a pasar con los bosques tropicales en términos de este incremento de la sequía que nos plantea Chadwick? Es una necesidad urgente de investigación para responder, ¿sí? ¿Cómo va a evolucionar el clima? ¿Sí? Porque el clima pasa, ¿sí? La evolución del clima pasa, entre otras cosas, por la captura del dióxido de carbono por parte de los ecosistemas terrestres. Y ya vimos que los bosques tropicales en esta historia tienen mucho que decirnos. En particular, los bosques tropicales, hay bosques tropicales lluviosos, hay bosques tropicales húmedos y hay bosques tropicales secos. Los bosques tropicales secos, que es de los que voy a hablar el día de hoy, ¿sí? Ocupan 80 ecorregiones, es decir, unidades geográficas con flora, fauna y ecosistemas característicos, que esto representa más de 20 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, ¿sí? Entonces, cómo respondan los bosques tropicales secos, ¿sí? Va a ser muy importante a los cambios en el régimen de lluvia, va a ser muy importante para poder comprender, ¿sí? O tener más elementos para modelar cómo va a evolucionar el clima. Y los bosques tropicales secos, ¿sí? Su productividad, aquí representada por el índice normalizado de diferencia de vegetación, ¿sí? Es sensible, o sea, aumenta con la cantidad de lluvia. Quiere decir que si estos datos, como pueden darse cuenta, los colores indican diferentes ecozonas, ¿sí? El afrotrópico, la Australasia, la zona indomalaya, el neotrópico, donde nos ubicamos nosotros, y Oceanía. ¿Sí? Entonces, lo que nos dicen estos análisis pantropicales es que la productividad cae si cae la cantidad de lluvia por debajo de los 1000 milímetros de lluvia. ¿Sí? La productividad cae si aumenta la cantidad de meses de sequía y la productividad cae, ¿sí? Si aumenta, en este caso, ¿sí? La temperatura. Otro factor muy importante en cómo va a responder entonces los bosques tropicales y que hoy no abordaremos el caso de un incremento en los números de sequía ni un incremento en la temperatura media anual. Nos concentraremos en una disminución. Estas evidencias pantropicales fueron publicadas por Marinés cuando hacía una estancia postdoctoral en el laboratorio, ¿sí? En Global Ecology and Biogeography. Estos bosques tropicales, sus capacidades de respuesta también dependen de sus características del suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque suelos fértiles permiten tener una mayor productividad para un clima dado, ¿sí? Y suelos infértiles una menor productividad. Como son sitios, como lo dice su nombre, bosques tropicales secos, es decir, deficitarios ya naturalmente en agua, ¿sí? Para las necesidades de la vegetación, ¿sí? Lo que podemos ver, ¿sí? Es que alrededor del 70% de los suelos de estos bosques en el mundo, ¿sí? Tienen capacidades medias o bajas para retener la humedad. O sea, llueve poco y el sistema tiene baja capacidad de retención de humedad. Y también podemos ver, ¿sí? Que más de la mitad, ¿sí? De los suelos son los suelos de menor fertilidad, ¿sí? Que hay en el mundo. Es decir, se ubican en suelos
de muy baja fertilidad y tienen poca capacidad estos suelos de retener la humedad, lo cual los haría más sensibles a las variaciones en el régimen de lluvia. Por otro lado, la dinámica de estos bosques es muy sensible a la distribución de la lluvia. Aquí tenemos una imagen de la temporada de lluvias de un bosque tropical seco, ¿sí? En Oaxaca, y aquí tenemos el mismo bosque, ¿sí? Durante la sequía, ¿sí? Es decir, los bosques son muy productivos, pero en una ventana de tiempo que está acotada a la distribución de las lluvias en ese momento. Es decir, la existencia de lluvias en la estación, sí, húmeda. Entonces, nosotros podemos desarrollar dos hipótesis que le quiero compartir a ustedes. Permítanme beber un poco de agua. Una hipótesis, aquí aparecida, que aparece como hipótesis 1, ¿sí? Plantea que los bosques tropicales secos son sensibles a la sequía o limitación relativa de la disponibilidad de agua porque experimentan condiciones ambientales próximas a los límites o umbrales climáticos fisiológicos de las plantas y por lo tanto acentuar, ¿sí?, el déficit hídrico, ¿sí?, produciría cambios inesperados y posiblemente abruptos en el funcionamiento del ecosistema o cambios en la composición del ecosistema. La hipótesis alternativa o hipótesis 2 sostiene que estos ecosistemas serían resistentes, ¿sí?, a la sequía debido a que toleran, ¿sí?, déficits estacionales de agua. Es decir, ya han evolucionado bajo condiciones, ¿sí?, de una fuerte limitación del funcionamiento del ecosistema por déficit de agua. Ahora, antes de entrar al diseño experimental, ¿sí?, quiero compartir con ustedes cuáles son las respuestas que puede tener un ecosistema a la sequía. Un ecosistema será sensible a la sequía cuando ocurren cambios en las variables biológicas, en los procesos ecosistémicos o en sus estados, cuando la lluvia se encuentra a o debajo de los límites mínimos que han sido observados previamente. Es decir, que hay indicadores biológicas, ¿sí?, y otros tipos de indicadores a escala ecosistémica que nos dicen de que hay una sensibilidad a un incremento en la sequía. En cambio, el ecosistema será resiliente cuando posee la capacidad de recuperarse de un cambio en un periodo relativamente corto de tiempo, ¿sí? Es decir, ocurre la sequía, el ecosistema cambia ciertas características, por ejemplo, productividad, pero una vez que este fenómeno episódico, este disturbio de intensificación de la sequía, si no es crónico, ¿sí?, el ecosistema tendría oportunidad de recuperarse. Mientras que será resistente cuando existe ausencia de cambios en respuesta a un prolongado, anormal o recurrente cambio en la precipitación anual. Ahora, ¿qué es un sistema modelo? Un sistema modelo es analizado para entender las propiedades o procesos que ocurren en el sistema, no tanto entender el sistema.
en sí mismo. Puede ser de utilidad debido a que es más simple que otros sistemas, ¿sí?, de su tipo, de forma tal que la propiedad de interés que queremos explorar no es, ¿sí?, ocultada u oscurecida por otras propiedades. Puede presentar dinámicas más rápidas, por ejemplo, en sus tiempos de respuesta a un disturbio que otros sistemas similares, o ser de menor tamaño, ¿sí?, características que facilitan la experimentación, o podría tener aspectos idiosincráticos, es decir, rasgos particulares que lo hacen de interés para estudiar un proceso, ¿sí?, en específico. Y nuestro sistema modelo es, en este caso, ¿sí?, el estado de Yucatán, donde tenemos un clima semiárido en el norte y un clima subhúmedo, ¿sí?, en el sur. Estas son imágenes de la verdosidad de la vegetación en la península. Aquí tenemos, ¿sí?, las líneas de precipitación en el norte andan en 600 litros por metro cuadrado año, ¿sí? Y en el centro y sur, ¿sí?, andan en el doble. La cantidad de lluvia que recibe el sitio anda alrededor de 1.200 milímetros por año. Para que sea un sistema modelo, los bosques tropicales secos de Yucatán, es que hayan otros factores del ecosistema que cambien poco o no cambien, ¿sí? Y vemos que la temperatura media anual que veíamos que controla la productividad de estos bosques es similar, ¿sí? Aquí tenemos los climas, trabajamos con 3 sitios, un semiárido y 2 cálidos subhúmedos. Sin embargo, la precipitación de los sitios experimentales en el sitio más húmedo duplica prácticamente la cantidad de lluvia anual en el sitio más seco. La altitud no varía mucho, sería importante si tuviera un efecto en la temperatura, pero vemos que no tiene. La roca el material parental es el mismo, ¿sí? Es decir, todos los factores de estado son muy regulares y no deberían afectar las posibilidades de la respuesta de los bosques al cambio en el régimen de lluvia. Estos se llaman factores de estado, ¿sí? Un factor de estado son propiedades, ¿sí?, de una región que afectan el ecosistema, pero que el ecosistema no las afecta. Los controles interactivos, al contrario, son aquellas propiedades del ambiente que afectan el ecosistema, pero que el ecosistema los afecta también. Los suelos dominantes son los mismos tipos de suelos, son suelos poco profundos, ¿sí?, y de alto contenido rocoso, y la vegetación es el mismo bosque, que podemos llamar bosques tropicales secos, y internacionalmente así se les conoce, ¿sí?, o bosques tropicales estacionalmente secos. Este es el aspecto del bosque tropical seco a la derecha, en el extremo más seco, y este es el aspecto del bosque tropical seco en el extremo más húmedo. Imágenes que han sido cortesía de la doctora Anaitzi Rivero Villar. Veamos las respuestas de estos bosques a escala del individuo, en este caso del árbol, ¿sí? Aquí primero vemos que en el extremo izquierdo de la gráfica tenemos, ¿sí?, las condiciones semiáridas, las que le llamaremos intermedias y las subhúmedas. Y veamos las propiedades de las hojas de los árboles, ¿sí? El área foliar, que es la superficie de hoja por gramo de hoja, ¿sí?, disminuye
cuando las condiciones, ¿sí?, se reducen de 1200 a 900 milímetros, ¿sí?, y se mantienen inclusive a alrededor de 600 milímetros. Una hoja de mayor superficie tiene más tasa fotosintética, pero también tiene mayor pérdida de agua, como se imagina. Las hojas son más gruesas en el extremo más seco, ¿sí? Una hoja más gruesa, ¿sí?, permite una mayor retención de agua en su interior. Las hojas, ¿sí?, tienen mayor concentración de nitrógeno por gramo de hoja, es decir, una mayor capacidad fotosintética si el ambiente se vuelve más seco, ¿sí? Y los árboles, además de tener sus hojas más nitrógeno, tienen más fósforo también. Finalmente, ¿sí?, en el extremo más seco, en la condición más extrema de sequía, ¿sí?, las hojas, ¿sí?, tienen más nitrógeno 15, que es el isótopo pesado del nitrógeno, ¿sí? Y esto es un indicador de que hay grandes pérdidas de nitrógeno desde el ecosistema, ¿sí? A quienes les interese, puedo explicarle con el detenimiento que necesiten una vez que termine esta charla, y si no hay tiempo, con mucho gusto los recibiré. Otra característica para los tres sitios es que la relación tallo-raíz, ¿sí?, disminuye, ¿sí?, conforme aumenta la sequía. Es decir, si aumenta la sequía, la vegetación va a asignar menos carbono aéreo, es decir, para la fotosíntesis y para el crecimiento del tronco, ¿sí?, y va a asignar más carbono a raíces para la obtención de la poca agua que recibe el ecosistema, ¿sí?, que a su vez limita la movilidad de los nutrientes en el suelo. Cuando analizamos las imágenes satelitales de estos tres sitios aquí por 15 años, ¿sí?, vemos que en la temporada de lluvia, ¿sí?, la verdosidad, es decir, la masa fotosintética, es similar en los tres sitios. En cambio, en la temporada de secas, ¿sí?, es donde se producen grandes cambios, ¿sí?, entre el sitio subhúmedo y los sitios intermedios y secos. Eso es consistente a lo largo de todos los años, como pueden ver. Algunas veces un poco menos claro, ¿sí?, pero en general es claro. Dicho de otra forma, la diferencia de productividad, el sitio más húmedo es más productivo que el sitio más seco. La diferencia de productividad, ¿sí?, se debe fundamentalmente a la productividad del sitio más húmedo en la estación de secas y no en la estación de lluvias. También, para comprender los cambios que podríamos esperar, ¿sí?, si se vuelve más seca la península de Yucatán, los bosques pasarían, ¿sí?, a tener una mineralización neta de nutrientes, en este caso nitrógeno y fósforo. Quiere decir que una mineralización neta es indicadora de que no hay limitación por nutrientes para el funcionamiento del ecosistema, a una situación de inmovilización de fósforo por parte de la biomasa microbiana, lo cual es un indicador de que el fósforo limita el funcionamiento del ecosistema, y si la sequía aún se incrementa más, a una inmovilización de nitrógeno, ¿sí? Es decir, un incremento de la sequía llevaría a un ecosistema que no está limitado por nitrógeno a un régimen de cambio de limitación por fósforo, y posteriormente, si se vuelve crónica y se acentúa la sequía, a una limitación por nitrógeno. Cuando estudiamos los compuestos,
¿sí? de carbono en la vegetación, en las hojas senescentes, en el material, en las hojas que se acumulan en el piso forestal, en las raíces finas, es decir, las vivas, ¿sí? Y en el suelo mineral vemos que la línea continua, ¿sí? indicadora de los compuestos en el sitio más seco, ¿sí? demuestra que hay acumulación, ¿sí? de compuestos recalcitrantes en las hojas, en las raíces finas, y que esto se refleja no en el piso forestal, pero sí en la evolución de la materia orgánica del suelo. Este pico de compuestos se asocia con materiales vinculados a la resistencia a la sequía, es decir, que proveen capacidad de la vegetación a limitar la pérdida de agua desde las raíces finas y desde las hojas. Pero estos compuestos a su vez aumentan la flamabilidad de la vegetación, es decir, su susceptibilidad a incendiarse. Por eso, en Yucatán, ¿sí? el solamente entrar en contacto con fuego contiguo es suficiente para que se incendie la vegetación. A contraposición de otros bosques tropicales secos, como por ejemplo que hemos estudiado en Jalisco, donde para que la vegetación se incendie hay que rociarla con gasolina. Entonces, ¿qué pasa con esta temática de la susceptibilidad o flamabilidad al fuego o flamabilidad de la vegetación? De acuerdo a los datos que maneja la CONAFOR, ¿sí? Los bosques tropicales secos, aquí representados en este color, ¿sí? se incendian más que los bosques tropicales lluviosos y que otros tipos de vegetación, pero no dominan, ¿sí? las emisiones de carbono por incendio. Estas son dominadas por los bosques templados. En este trabajo, desarrollado en colaboración con la Universidad de Duke y durante la estancia del doctor Rogelio Corona en el laboratorio, ¿sí? y utilizando software y datos satelitales de herramientas que dispone la Universidad de Duke, pudimos demostrar que, esto es agricultura, el gris, pudimos demostrar que los bosques tropicales secos son el ecosistema que más incendia en México, más aún que los bosques templados. Y en particular, ¿sí? Y en particular, ¿sí? esta técnica demostró que las estimaciones por la CONAFOR, ¿sí? subestiman las emisiones de carbono en 10 veces respecto a las naturales. ¿Sí? Aquí tienen las emisiones y aquí tienen el área, la densidad de incendios. Este trabajo fue premiado, ¿sí? Este, en el año siguiente a su publicación como una de las mayores contribuciones del año en investigación en cambio climático, ¿sí? Premio que pasó a recoger, como es debido, ¿sí? el doctor Corona. Ahora, eso de la flamabilidad de los bosques tropicales secos de México, ¿sí? es una circunstancia peculiar de México, no. Durante su estancia con Rogelio quisimos explorar la flamabilidad a escala pantropical, vemos que ¿sí? hay ¿sí? una gran superficie, ¿sí?
de bosques tropicales secos que cada año son incendiados. Se pierden en general, ¿sí?, entre más de 150 y 350, ¿sí?, teragramos, es decir, 10 a la 12 gramos, ¿sí?, de biomasa, ¿sí?, quemada. Y que esta biomasa quemada, ¿sí?, la cantidad de biomasa quemada es explicada por la superficie incendiada, ¿sí? Habiendo algunos años, ¿sí?, en donde hay fenómenos extremos del clima, como el 2013, ¿sí?, en donde el niño o la niña producen conductas diferentes, o sea, se salen del patrón, o sea, acentúan o disminuyen la biomasa quemada a pesar de el área. Es decir, los bosques tropicales secos, ante el disturbio, no solo los de Yucatán, ¿sí?, ante el disturbio estarían, ¿sí?, en un ciclo adaptativo de conservación, liberación, ¿sí?, crecimiento y reorganización. Sin embargo, si estos incendios se vuelven recurrentes, ¿sí?, lo que podríamos sufrir es una condición de superar la capacidad, ¿sí?, del ecosistema de volver a su estado estable. Es decir, si aumenta la sequía, ¿sí?, hay ciertos niveles en que el ecosistema tiene, ¿sí?, la capacidad de resiliencia, es decir, de recuperar su estado anterior, ¿sí? Sin embargo, si la sequía comienza a incrementarse, el espacio o la capacidad de resiliencia del ecosistema, aquí representado por la profundidad del valle, se va reduciendo a tal grado de que aumenta la probabilidad ante un fenómeno de sequía extremo a que haya un cambio abrupto y se establezca un nuevo ecosistema. Este nuevo ecosistema sería un cambio como, por ejemplo, del estilo que aquí se representa en D y E, ¿sí? Son bosques tropicales secos de Brasil, ¿sí? Y en cambio A y B son para las mismas regiones la presencia de sabanas. Es decir, un cambio en el régimen de lluvia por fenómenos extremos de la sequía conllevaría, ¿sí?, al riesgo de que los bosques tropicales secos yucatecos pudieran ser, ¿sí?, sabanizados. Para terminar, en pocas palabras, ¿sí?, quiero decirles que los estudios que hemos realizado en la península de Yucatán, integrando diferentes escalas, como es el individuo, vimos los cambios que hay en las hojas, en las propiedades de las hojas, ¿sí?, de los árboles dominantes. Hay cambios en la comunidad, vimos cómo cambia la asignación de carbono aéreo versus subterráneo. Hay cambios en el ecosistema, cómo cambia un ecosistema que no está limitado por nutrientes a un régimen abrupto de limitación por fósforo primero y luego por nitrógeno. Demuestran en conjunto que los bosques tropicales secos son sensibles a un incremento de la sequía. De hecho, ¿sí?, el incremento de la sequía viene asociado, ¿sí?, con un incremento en la concentración de suberinas en los tejidos, en los órganos metabólicamente activos, como son las hojas, ¿sí?, y como son las raíces finas de la vegetación. Este incremento en las suberinas aumenta la flamabilidad de la vegetación,
Por lo que podemos decir que si la sequía se intensifica en la península de Yucatán por encima de un umbral, podría producir un régimen de cambio abrupto que llevaría a la sabanización del paisaje y un cambio en el régimen de fuegos en la región. Finalmente, ¿sí?, además de agradecer a numerosas instancias de financiamiento internacionales como la National Science Foundation, ¿sí?, al financiamiento obtenido por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, al financiamiento interno por la Dirección General de Apoyo al Personal Académico mediante financiamiento de proyectos que tiene la UNAM, a la participación de numerosos estudiantes, aunque no todos los resultados de ellos están aquí, evidentemente, solamente es un conjunto muy pequeño de resultados los que les presenté, ¿sí? Esta fortuna de tener este conjunto de estancias postdoctorales, estudiantes de posgrado y estancias inclusive de estudiantes desde el extranjero, de Alemania y por aquí de Francia, ¿sí? Todo un conjunto de personas que ha enriquecido el trabajo de este laboratorio y al cual me siento, ¿sí?, muy afortunado de haberlos recibido. Algunos de ellos, unos poquitos, ¿sí?, aparecen aquí, ¿sí?, y parece que fueron felices en su estancia, como pueden ver. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Por ahora no vemos preguntitas en el chat, pero yo quisiera preguntarle, cuando nos comenta de estos cambios de cobertura frente a diferentes disturbios, entre ellos los incendios, ¿qué datos utilizan? ¿Utilizan, por ejemplo, datos de estimaciones con, pues, datos de campo o imágenes satelitales, por ejemplo? ¿Cuál es su fuente de datos? Utilizamos un conjunto de medidas, como hacemos estudios de resonancia magnética y estudios de calorimetría en campo, ¿sí? Ujú. Eso para ver qué componentes de la vegetación podrían estar explicando un incremento de la flamabilidad de la vegetación, ¿sí? Y utilizamos informaciones, ¿sí?, satelitales, ¿sí?, desde información satelital disponible de acceso abierto. De hecho, veo que está participando, ¿sí?, Laura, una estudiante que desarrolla su tesis doctoral en el estudio de los incendios en México y en particular ahora está explorando la capacidad de recuperación de la vegetación, ¿sí?, después de un incendio en la península de Yucatán, ¿sí? Los resultados son muy interesantes que está obteniendo Laura, por lo cual yo les recomiendo que en alguna oportunidad la inviten en un futuro. Yo creo que para el año que viene ya va a estar terminado este trabajo y ella les podrá explicar, ¿sí?, qué factores controlan la dinámica de incendios en México, es decir, explican los incendios en México en general y, y cómo responden al tamaño de incendios y a la recurrencia de los incendios, ¿sí?, la vegetación de los bosques tropicales, usando insumos, en el caso de ella, de bases satelitales de clima y utilizando insumos también de bases disponibles de información satelital. La investigación que presenté en colaboración con Dakota, eso no es, son sistemas de información
que no son de acceso libre, son exclusivamente de Dakota y que tienen una sensibilidad mucho mayor a los incendios que las bases satelitales comunes a las cuales podemos acceder, ¿sí? E inclusive mayor a los puntos de calor que maneja la CONAV. Ujú. Sí, justamente. Nos comenta de Laura Montoya, ¿cierto? Exactamente. Sí. Sí, para invitarla y que nos comente sobre incendios, estaría buenísimo. Ella, Bueno, ella, por ahí. ella está terminando, ¿sí? Este segundo capítulo de su tesis, que es la dinámica de recuperación. Está encontrando unos resultados muy interesantes. No voy a decir cuáles son, para que ella tenga todo el pastel el día que tenga que presentarlos, pero son inesperados para las hipótesis que manejábamos respecto a que la capacidad de recuperación de la vegetación está vinculada con el régimen hídrico y ella está encontrando otras cosas. ¿Sí? Bien. Este, eh, bien. Muchas gracias, doctor. Por aquí pregunta Ernesto Chanes, ¿consideran a las comunidades del bosque tropical por igual o consideran el microambiente por comunidades dominantes? Porque cada especie reacciona de manera distinta al déficit hídrico. Es muy interesante. Ernesto, has dicho que está preguntando. Es muy interesante tu pregunta, Ernesto, y por razones de tiempo yo no me detuve. Sí, no hay que confundir, ¿sí? Los cambios que ocurren porque cambian las especies, ¿sí? En función de las características climáticas con las respuestas de las plantas a un cambio en el régimen de lluvia. Por lo cual, en el estudio ese que presenté de las hojas, son las mismas especies dominantes, concretamente son de 3 a 5 dominantes leguminosas y 3 a 5 dominantes no leguminosas, compartidas entre los tres sitios con diferente régimen de lluvia. Por tanto, los cambios que reporté en términos nutricionales en las hojas, en términos de características que confieren resistencias hídricas, ¿sí? Es para las mismas especies y no para un cambio de especies. Muchas gracias, doctor. Por aquí Alejandro pregunta, ante el aumento de la temperatura global por cambio climático, ¿qué sucede en las regiones de ecotono o transición del ecosistema bosque tropical seco? ¿Hay avance o retracción de la vegetación en forma estacional? El, el aumento de la temperatura lo que va a hacer es aumentar la flamabilidad. ¿Sí? No me quiero extender porque de eso lo puede hablar muy bien a escala del país Laura, cuando tenga que hacer su presentación, que yo estoy seguro que lo va a hacer con mucho gusto en el 2025, ¿sí? Y espero que estar disponible para escucharla, ¿sí? Al aumentar la flamabilidad de la vegetación y en función de que hayan agroecosistemas, ¿sí? Donde hay manejo del fuego en zonas contiguas, ¿sí? Lo que va a hacer, ¿sí? Es sí, modificación de los bordes, ¿sí? Agroecosistema bosque tropical, favoreciendo la invasión de las zonas perturbadas por incendios por pastos, ¿sí? La recurrencia de este tipo de disturbios, ¿sí? Que es el manejo del fuego como una práctica dentro de la rosa tumba y quema agrícola en el país, en regiones tropicales, ¿sí? Lo que va a hacer es incrementar la posibilidad de
el establecimiento de estos pastos. Si a esto le agregamos el incremento natural que sufre la vegetación al incrementarse la sequía, ¿sí? En su susceptibilidad al fuego, ¿sí? Su flamabilidad, como les pude mostrar en un trabajo publicado en Global Change Biology con un colega de España, con Agustín Merino, ¿sí? Que fueron estos compuestos recalcitrantes que les dije, ¿sí? Digamos, es muy probable que ocurra este fenómeno no solamente de un cambio de límite en la distribución de la vegetación, sino en un cambio en el paisaje, pasando de regiones de bosques tropicales secos, ¿sí? A regiones de sabana. ¿Sí? Ahora, como Ok. las sabanas no son naturales en el país, yo prefiero hablar de sabanización del paisaje. ¿Por qué? Porque el establecimiento de la sabana se va a dar como consecuencia de una intensificación de la sequía, de los cambios que ocurren en la vegetación, ¿sí? Que conllevan a una mayor flamabilidad, ¿sí? De la vegetación y a la recurrencia del disturbio por incendios. Sí, muchas gracias, doctor. Aquí también nos pregunta Blanca Adriana Razo Rodríguez. Dice, dijo el doctor Víctor que en Jalisco existen bosques que no se incendian tan fácilmente, a diferencia de Yucatán. La pregunta es, ¿en qué región o en qué zona sucede esto? Ya que el bosque La Primavera, que es el principal pulmón del área metropolitana de Guadalajara, sufre de recurrentes incendios en épocas de secas, desafortunadamente algunos provocados. Bueno, aquí hay varias cosas. Los bosques tropicales secos de la costa de Jalisco no se incendian y yo los cité en mi charla. ¿Sí? O sea, de hecho, para que se puedan incendiar hay que rociarlos con gasolina. ¿Sí? No he estudiado los compuestos, los metabolitos secundarios de esa vegetación, ¿sí? Como para saber si esto se vincula con diferencias en la concentración de metabolitos secundarios que confieren una mayor susceptibilidad a la sequía. Por otra parte, los bosques tropicales secos de Jalisco no son tan secos como los bosques en el extremo seco de Yucatán presentados en esta charla del día de hoy. Respecto a qué es lo que pasa de los bosques en la primavera, ¿sí? Desconozco cuál es la situación, pero con mucho gusto puedo... ¿Cómo es que se llama esta persona? Era una chica. ¿Quién hizo la pregunta? Ay, perdone, doctor, estábamos aquí viendo que ya casi se acababa la disculpa. ¿Qué nos preguntó, perdón? ¿Quién fue que hizo la pregunta? El nombre de la chica que preguntó. Blanca Adriana Razo Rodríguez. Mira, Blanca, yo no sé qué tan lejos estás de la Ciudad de México, pero yo con mucho gusto te recibiría para que habláramos, ¿sí? Respecto a este tema y tampoco desconozco si es tu interés formarte como investigadora, porque esto sería un tema muy interesante para una tesis de posgrado. Muchísimas ¿Vale? gracias, doctor. Las respuestas. Ay, perdón, lo interrumpí. ¿No hay más preguntas? Tenemos por aquí otras dos, pero como le comentaba, vamos a iniciar un tallercito ahorita a la una, así que si gusta, la podríamos redirigir a su correo, que ya Yo nos pone en creo, contacto. ¿sabes qué? Yo creo que lo que sería bueno es que utilizaras estos 2 minutos, más bien,
¿sí? Para decirle que el jueves que viene tenemos un conversatorio y que Claro, ahí vamos a tener justamente una hora para dar más oportunidades a estas y otras preguntas, ¿sí? claro que sí, sí, justamente. Todos aquellos que accedieron a la liga, ¿sí? Están registrados, según entiendo, por el programa, ¿sí? Que organiza este evento y les va a hacer llegar, me explicaban al comienzo, una invitación a asistir al conversatorio y entonces ahí podremos explayarnos, mucho más que inclusive un correo. Y reitero mi disposición a quienes deseen hacerlo, a recibirlos en el Instituto de Ecología, a hablar sobre estos temas, así como a ofertar la posibilidad de integrarse al laboratorio para trabajar en estos temas como temas de tesis, de grado, de maestría o de doctorado, de acuerdo a sus intereses. Agradezco a todos los que nos acompañaron el día de hoy y muy especialmente a quienes organizaron en tu presencia, ¿sí? Tú como representante y la oportunidad de charlar con el público interesado en estas temáticas. Muchísimas gracias, doctor. Por aquí también le agradecen a usted. También hay comentarios en Facebook en donde lo felicitan por su excelente ponencia y agradecen también la invitación que ha extendido usted. Así que pues sí, los veríamos en la sesión del conversatorio para seguir pues respondiendo a dudas que surgieron ahora o que hayan surgido pues en las sesiones anteriores. Y les comento que la sesión que sigue, como comenta también el doctor, bueno, primero tendremos una hora de pues sesión del módulo a cargo de la maestra Fabiola Gres, titulada Cambios potenciales en la infiltración hídrica en el centro del país en el contexto de cambio climático. En la segunda hora será este conversatorio con los ponentes del módulo de 1 a 2 de la tarde. Así que bueno, ahí en nuestras redes pueden ver también los links de registro y pues por ahora cerraremos la sesión ya que justo ahora comienza un taller que pertenece a la agenda del Congreso que iniciamos la semana pasada. Así que pues nos despedimos y les seguimos agradeciendo muchísimo a todos por participar. Hasta Nos luego, vemos. muchas gracias. Bueno, hasta luego.